Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Vero. Vamos a hablar del título 42 que ha terminado y empieza un drama migratorio, bueno, más bien dicho, se agudiza un drama migratorio que venía siendo muy complicado y a raíz de la pandemia y la adopción del título 42 en el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump. Esteban Santos está con nosotros, él es analista internacional. Solamente para empezar empezar entendiendo, Esteban, el título 42, ¿qué significaba para los migrantes? Buen día. Gracias, Milton. Verónica, un placer para mí estar con ustedes en este espacio. Es una muy buena pregunta. Empecemos entendiendo qué pasó aquí. El título 42 empezó con un disfraz cobijado por el COVID. El título 42 vino en la época del señor Donald Trump. ¿Y qué fue lo que se dijo? Que por razones supuestamente de salud pública se podía detener y expulsar en caliente a cualquier migrante que cruce la frontera de manera ilegal porque se argumentaban problemas, insisto, de salud por el tema del COVID, del tema de contagios, ¿ok? Y hasta ahí el título 42 que entró, insisto, por la ventana como una norma sanitaria, terminó siendo una norma migratoria que terminó el día de ayer formalmente. El título 42 logró deportar en caliente a más de 2.8 millones de personas. Y en la práctica, muchas organizaciones de derechos humanos siempre se estuvieron contrarias en torno a cuáles iban a ser los derechos o las garantías que iban a poder tener personas que realmente pudieran demostrar que que necesitan o están en condición de asilo. Pues entonces el mismo presidente Biden, en su momento candidato, fue el primero en haberlo criticado. Pero una vez en la Casa Blanca, se le volvió mucho más complicado, Milton. ¿Y por qué pasó esto? Porque no hay una normativa real o un proyecto, un plan para poder mantener este influjo migratorio que está pasando en la frontera sur. Entonces, en conclusión, ¿en qué estamos en este momento? El título 42 expiró el día de ayer y entonces hay un aproximado de acuerdo a autoridades norteamericanas, y esto también depende a quién le pregunte uno, si son mexicanas o norteamericanas, de alrededor de más de 160,000 personas que se encuentran en este momento ya en la frontera. Entonces, la mitad queriendo entregarse a las autoridades porque ya no les pueden deportar en caliente y ellos podrían escoger el permanecer detenidos hasta que se trate su caso, o otros que simplemente quieren arriesgarse a este cruce fronterizo irregular por todo el influjo que está pasando en este momento. Clarísimo. Entonces, termina el título 42 y de alguna manera resucita el título 8, que era el arma que tenía Barack Obama, que en 8 años deportó a 3 millones. O sea, la diferencia es altísima. El 42 en 3 años, 2.800.000 personas. El título 8 en 8 años, 3 millones de personas deportadas. ¿Por qué parecería que lo que se viene es más fuerte que el título 42? Porque yo entendería, al ver a tanta gente corriendo a la frontera antes de que expire el título 42 para entregarse a las autoridades, ¿quiere decir que lo que se viene es más duro? Hay aquí algunos temas, Milton, y me permito agregar también otro ají a todo este caldo, que se habla de discriminación positiva dependiendo de la nacionalidad. Entonces, ciudadanos de proveniencia ucraniana, por ejemplo, están teniendo un ingreso mucho más acelerado que ciudadanos mexicanos o de origen centroamericano o sudamericanos, como es el caso de muchos ecuatorianos. Entonces, se empieza a hablar de por qué esta discriminación y por qué a uno sí se entiende claramente la situación de guerra que está viviendo lamentablemente Ucrania, pero no es menos cierto que existan muchas personas que habrán migrantes económicos y otras que puedan solventar un caso ante una corte por un tema de asilo o refugio, lo que se está pidiendo. Pues bien, ¿cuál es el miedo entonces finalmente, Milton? Que en política siempre se dice, pueden ser temas muy diversos, pero todo termina entrando en una colada. Los Estados Unidos en este momento acaba de llegar a topar el techo de deuda. Y entonces esto es un tema histórico porque si es que no se ponen de acuerdo demócratas y republicanos, el estado más importante del planeta, algo que yo no creo que pase, pero el riesgo está ahí, el miedo está ahí de que podría declararse en default y quebrar los Estados Unidos con las repercusiones mundiales que esto tuviera. Entonces, mientras se dan estas negociaciones,
negociaciones para subir el techo de la deuda, cuáles son las exigencias de parte de las alas más conservadoras. Entonces, que se vuelvan otra vez a las deportaciones en caliente, o cómo vamos a hacer para terminar incluso de construir el muro que el señor Trump en su momento era su elite de batalla, o cómo va a ser el señor Biden para mantener una promesa de campaña que era: no voy a separar a personas, a familias, y que todo el mundo va a tener un derecho de presentarse ante un juez para que pueda tener su audiencia debido proceso. Y no Entonces, solamente, claro, perdón. y no solamente eso, lo que usted dice del tema de Biden, de traicionar su oferta de campaña. Correcto. Es un poco irse en contra de una tradición demócrata un poco más amigable con los migrantes que la tradición republicana. Insisto, Milton, y seguimos poniéndoles más ají a la ecuación, porque lo que se había logrado, y haces muy bien en mencionar al gobierno de Barack Obama, que en el cual, recordemos, el señor Biden fue el vicepresidente, la idea de que uno podía esperar en un tercer país, y esto también fue muy criticado en su momento. Entonces, yo estoy, por ejemplo, huyendo de mi país, que yo tengo que esperar en este o en un tercero que se prestó México hasta que yo tenga mi audiencia y hasta ver si es que puedo o no puedo ingresar en suelo norteamericano. Entonces, eso también tuvo su aluvión de críticas porque con respecto a organizaciones de derechos humanos. Pero ¿en qué punto estamos finalmente? Que Biden dio una promesa de campaña y Biden en este momento está aplicando estos principios de discriminación positiva. Vuelvo a insistir en el caso de los ucranianos o de origen europeo, y con ciudadanos latinoamericanos, lo que está pasando en este momento en frontera. El hecho cierto y finalmente es que se ha desplegado a la Guardia Nacional. Hay cerca de 36,000 policías y militares en este momento que se han desperdigado a lo largo y ancho de esta frontera, y sin saber bien qué va a pasar, porque México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya dijo que tampoco esta diatribia de voy a seguir aceptando o ya no, porque hay la voluntad política de decir que ya no vamos a aceptar en México. En la práctica todavía sigue pasando esto en la frontera en Tijuana y El Paso, pero el problema es el influjo masivo de personas. Entonces, esta es una situación y el miedo final es que esto desborde, se descontrole y, por supuesto, con todas las gravísimas repercusiones sociales que esto puede tener en un momento tan crucial para la política norteamericana interna. Y por eso es que, Milton, insisto, esto es, yo creo, va a ser uno de los temas, si no los principales, que a tratarse ahora de cara a las nominaciones del Partido Republicano y el Partido Demócrata como tal. Tema complejo. Esteban, buenos días. Yo quiero preguntarle, bueno, ¿qué implicaciones tiene lo que dijo el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, quien mencionaba que la suspensión de este título 42 no significa que la frontera está abierta, pero también advirtió que habrá consecuencias más severas para quienes intenten ingresar de forma ilegal a los Estados Unidos? Claro, Verónica, entonces empiezan los miedos. ¿Y qué fue lo que dijo el señor? Si usted entra en este momento de manera irregular, no solo que no le voy a conceder un asilo. Y aquí empezaban las primeras preguntas. A ver, espérese un segundo. ¿Usted tiene un derecho a un debido proceso, sí o no? Pero usted ya adelantó que no lo iban a conceder. Lo segundo, que usted iba a ser expulsado. Y lo tercero, que usted no podía, no va a ser sujeto de poder pedir otro ingreso a los Estados Unidos de aquí a 5 años. Y si usted lo intenta de manera irregular, podría incluso ser perseguido penalmente. Esa es la amenaza. Y entonces la expectativa de que la gente no vaya a la frontera. Pero repito, se estima que hay alrededor de 160,000 personas que están en esta espera y se calcula que no son menos de 6,000 personas diarias que se sigue deportando en este momento en caliente. Entonces, por eso es que el tema es tan sensible. Estamos en el sur de los Estados Unidos, en Texas, que tenemos un gobernador republicano. Tenemos un presidente demócrata que dio una promesa de campaña, que es lo que hablábamos con Milton, pero en este momento el hecho cierto es que no hay una nueva política, no se ha presentado un nuevo plan migratorio y lo único que tenemos es, como muy bien señalaba Milton, insisto, del 42 pasamos al 8. Pero, ¿qué termina pasando aquí? Las personas supuestamente podrían ingresar a los Estados Unidos, y este es el gran cambio a la ecuación, y esperar, detenido sí, pero esperar en suelo norteamericano hasta que yo pueda poner mi audiencia y presentar un caso de asilo, de refugio como tal. Se intenta prohibir esto, se intenta detener esto por el influjo masivo que se espera. Y como ¿Por qué no se ha presentado una política migratoria? Porque lo que usted dice es claro, del 42 pasamos al 8, pero el 8 ya existía. Lo que se ha hecho es poner 36,000 miembros de la Guardia Nacional, llamar a más militares para reforzar la frontera en una actitud, digamos,
represiva, cuando hay miles y miles de personas que siguen llegando a la frontera? ¿Cuál debería ser la política de Biden para enfrentar? Porque aquí parece que la única política clara fue la que definió el estado de la Florida en esta misma semana, cuando salió Ron DeSantis a anunciar la política migratoria más dura de los Estados Unidos. Correcto. Y miras, en este momento es interesante ver cómo vuelvo al tema del origen, dependiendo de dónde, porque los únicos países con los que no va a haber una devolución directa son los países con los que los Estados Unidos no tiene una relación diplomática. Entonces, aplican venezolanos, aplican nicaragüenses, aplican cubanos y Haití, y con todo no es que no se tenga una relación diplomática con Haití, pero todo el problema que existe con Haití de no existir un Estado como tal. Pero también terminan siendo los países donde los nacionales de estos lugares tienen mayor incidencia de querer ingresar en suelo norteamericano. Entonces la crítica está ahí, justamente de, señor, usted ya está en la mitad de mandato, esta fue una de sus promesas de campaña y en la práctica no hizo nada. En su momento usted dijo que iba a quitar el título 42, hubo un juez del sur de Texas que presentó lo que se conoce en inglés como un injunction, que no permitió, bloqueó este paso. Pero creo que hubo hasta un poco de alivio en la administración de Biden porque se mantuvo un poco el status quo con lo que el señor Trump y era fácil culpar a la administración pasada. Pues ahora ya no hay eso. Y ahora la crítica es exactamente eso, Milton. Oiga, usted fue el vicepresidente Obama, usted ya sabía lo que pasaba. Usted criticó a Trump, usted ya sabía lo que pasaba y usted prometió un cambio. Y ahora ninguna de las anteriores y lo único que tenemos es una implosión sin más, una implosión de la que ya se sabía anunciada y con una repercusión en vidas, en coste humano altísimo. Entonces, sus propios partidarios, hay muchos detractores dentro del Partido Demócrata que le están acusando justamente de esto, Milton. Oiga, ¿de dónde viene esta falta de previsión de algo que se entendía? Y ahora, en cambio, los republicanos le exigen mayor contundencia y vuelven estos discursos del crear el muro y volver a exigir y mandar militares a repeler ¿a qué? A personas desesperadas por que en su gran mayoría son migrantes económicos, pero también hay mucha gente, lo que sabemos, que pasa en el cinturón de fuego de Centroamérica, que están huyendo de la persecución y de la inseguridad que viven en sus territorios y en sus países. Ahora, Esteban, con todo este contexto tan complejo, ¿qué podríamos esperar para las siguientes semanas? Primero, una negociación directa en torno al techo de la deuda. Y es increíble que uno tenga que empezar siempre por lo económico para poder aterrizar en lo social. Pero bueno, en política es así. Si es que el gobierno no llega a una negociación política sobre el techo de la deuda, esto sí tendría unas repercusiones desastrosas para los Estados Unidos y para el mundo, porque estamos hablando del hegemón mundial. Si es que no se da ese acuerdo, ya tenemos por un lado esa catástrofe que yo personalmente no creo que eso se vaya a dar. Pero para que se dé esa negociación, porque los republicanos ya le dijeron a Biden, ok, nosotros le podemos aceptar que usted sube el techo de deuda, pero a cambio de eso, usted tiene que pedir una política muchísimo más conservadora en torno al gasto. Y Biden solo le respondió diciendo, oiga, usted no me ponga esas condiciones, que esto no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y ahora en la ecuación acaban de poner el tema migratorio. ¿Quiere usted esta negociación? Pues entonces dígame cómo va a ser usted para terminar la construcción del muro, para terminar un poco las políticas republicanas y esto de cara a mandar un mensaje de quién es el que se impuso para cuál va a ser la nominación y cuál va a ser el contendor en las elecciones norteamericanas. Bien, muchas gracias. Claro, eso también tiene que ver con la responsabilidad de los gobiernos de los países que tienen el mayor flujo de inmigrantes, entre ellos el Ecuador. Correcto. ¿Qué hacer para detener la migración? Acá no se les ocurrió mejor idea que poner un comunicado diciendo a la gente, ¿saben qué? Se acaba el título 42, no se vayan. Brillantes. Gracias, Esteban Santos, por habernos acompañado hoy. De acuerdo, mi querido Milton, yo creo que el Ecuador tiene una responsabilidad mayor con sus connacionales y sobre todo tomar nota de que lo que se viene en este momento es muy delicado y por lo tanto agradezco que ustedes sigan dando este seguimiento porque esta noticia yo creo que va a terminar de explotar de aquí a un par de semanas más cuando ya el flujo masivo de migrantes sea incontenible sin más. Honrado de poder acompañarles. Un saludo.